Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre, lunes a viernes en nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos una noticia especial por el 1 de mayo. Tenemos una línea de conducción de análisis con dos titulares que se los presentamos. El primero de ellos es Noticia América Latina. En 3 naciones que gobierno y pueblo marcharon juntos por la defensa y el reconocimiento de las conquistas sociales. ¿De qué naciones hablamos? De Venezuela, de Bolivia y de Cuba. ¿Qué significa esa unión? ¿Cómo se llegó a ella? Profundizamos. Y segundo tema que es noticia, nos vamos ahora a Brasil y Argentina. En contraste, esas dos naciones del sur del continente ejemplifican la pérdida de trabajos con garantías laborales. Distintos sectores marcharon para protestar por los golpes permanentes del Poder Ejecutivo a través de reformas laborales. Tenemos el análisis. En noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este 1 de mayo, la nación celebró sus conquistas en materia laboral con una multitudinaria movilización a la que asistió el presidente de la nación, Nicolás Maduro, para recordar el camino recorrido. A pesar del asedio económico, el país continúa siendo vanguardia en materia de derechos y protección social para la clase trabajadora. Tenemos detalles. 1 de mayo en Venezuela es igual a movilización popular. Desde primeras horas de la mañana, una colorida marcha colmó las calles de Caracas y otras ciudades para conmemorar la histórica fecha y defender los logros del modelo de inclusión social. El presidente Nicolás Maduro asistió al evento para recordar que decisiones como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la más reciente implementación de programas sociales de respaldo a la clase obrera dan cuenta del interés del Ejecutivo por preservar los derechos del pueblo. En Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, se transformó el modelo económico para que el Estado retomara el control de los ingresos petroleros y fiscales con el fin de reducir la marcada deuda social heredada de 40 años de liberalismo. Fortalecido el Estado, el comandante Hugo Chávez decretó una nueva ley orgánica del trabajo y los trabajadores para ampliar los derechos y garantías de la clase obrera. La ausencia de movilizaciones de protesta por parte de los gremios profesionales en Venezuela demuestra que los trabajadores conocen los intereses detrás de las dificultades económicas y en su mayoría respaldan el modelo de solidaridad e inclusión. Ahí tenemos lo que sucede en Venezuela, lo que veíamos durante esta jornada. Seguimos sumando más información con Madeleine García, nuestra corresponsal desde nuestra sala de noticias aquí en Caracas, en Venezuela. Hola Madeleine, ¿cómo finalizó la jornada? Los testimonios con los que te encontraste, ¿de qué manera son conclusivos con respecto a este día? Hemos perdido a Madeleine García, nuestra corresponsal permanente en Venezuela, en este caso en Caracas. Le pido a la producción que insistamos en ella. Entre tanto, les quiero recordar todo lo que ha significado esta lucha en términos de conquistas sociales. Hay una ley que fue establecida por el presidente de Venezuela, el presidente Chávez, más adelante. Le insisto a la producción que por favor vamos con Madeleine García. Mientras tanto vamos a recordar todo lo que eso significó. El comandante Chávez reformó una ley después de que llegaba y se instalaba la Revolución Bolivariana, producto de todas esas historias, producto de todos esos golpes que recibía la clase trabajadora. Bueno, eso se constituyó en esta nueva norma que hoy ha sido reivindicada por el pueblo venezolano. Madeleine García con nosotros de nuevo. Madeleine, hola, muy buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, Tatiana. Pues te comentaba que más que una marcha para poder recordar las reivindicaciones y cómo Venezuela ha logrado obtener todos los derechos de los trabajadores, todos los derechos por los que los obreros, la clase obrera durante décadas luchó aquí en Venezuela y también en otros países, en otras latitudes, y que Venezuela lo logró con una ley firmada además por el comandante Hugo Chávez antes de fallecer.
ayer, en donde se reconocen todos los derechos, en donde, por ejemplo, la jornada laboral es de 40 horas, hay 2 días libres, las mujeres tienen también sus derechos allí en el tema el tema que tiene que ver con su lactancia materna, con los espacios que han logrado ganar durante épocas y durante, bueno, largos años. Pues todo esto ellos lo recordaron en el día de hoy. También están conscientes de la situación económica que vive el país, de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por incrementar el salario mínimo acá en Venezuela en más de 40 oportunidades en 18 años de revolución, pero además denuncian que los ataques internacionales y ahora las sanciones económicas han agudizado la situación aquí en el país. Así que la marcha estuvo enmarcada dentro del reconocimiento de estos derechos de los trabajadores y el sector obrero en Venezuela, y la campaña electoral. Quedan apenas 3 domingos para las campañas presidenciales del 20 de mayo y precisamente recordaban los trabajadores que la batalla ahora será por ganar, por mantener este legado, por ahora combatir esta guerra económica que ha denunciado el gobierno y que mantiene la situación como está. Y decían los trabajadores: nosotros estamos conscientes de lo que está pasando aquí en Venezuela, no nos van a engañar, nos quieren implementar paquetes del Fondo Monetario Internacional, de organismos multilaterales, y eso no lo vamos a permitir, porque nuestra defensa es por la soberanía, por la independencia y por la inclusión que hemos logrado durante todos estos años. Dijeron: aquí estamos presentes, y el presidente Nicolás Maduro pidió, así como hizo hace un año, que confiaran en él, que votaran por una Asamblea Nacional Constituyente que trajo la paz al país, que acabó con la violencia opositora. Dijo: este 20 de mayo confíen nuevamente en mí, denme los votos para nosotros poder revertir esta situación económica, pero esto no lo voy a poder lograr sin ustedes, clase obrera trabajadora. Y hace un año, así como propuse esto, ahora propongo nuevamente que me elijan para poder continuar y poder lograr esto y mantener sobre todo la defensa de la soberanía nacional. Así que esta marcha fue una marcha antiimperialista, una marcha para recordar estas reivindicaciones, y nosotros le preguntábamos: bueno, pero la situación económica está fuerte aquí en el país. Sí, estamos conscientes, sí, todos los estamos viviendo, pero también tenemos que ser justos y recordar todo lo que hemos logrado en revolución. Tatiana. Madeleine, aquí hay algo también que queremos puntualizar, porque es parte del análisis, de la profundización. A diferencia de otras naciones que ya veremos más adelante, no hay que irse muy lejos de América Latina para ver cómo en Venezuela, en Bolivia y en Cuba el gobierno sale, marcha, se moviliza al lado del pueblo. Esto no sucede en Brasil y Argentina, por eso digo que más adelante lo vamos a ver. ¿Hace cuántos años, Madeleine, que cubres, por ejemplo, una jornada como esta, el 1 de mayo, y eso es lo que sucede? Pues fíjate, siempre ha sido así. Por ejemplo, una señora me comentó hoy: nosotros siempre marchamos al lado de la clase ahora de gobierno, dicen ellos, ¿no? Nosotros somos la clase trabajadora y vamos con la clase del gobierno, del presidente, de los ministros, los vemos aquí marchar junto con nosotros, porque es una misma historia que los une, ¿no? Y ahora en Revolución han continuado o han tratado de mantener estas reivindicaciones y sobre todo el legado de inclusión del comandante Hugo Chávez. Y me hablaban precisamente de esto que el presidente Chávez sembró, de esta conciencia obrera, de este incluir, y de cómo en todos los procesos, si se quiere, a nivel nacional están presentes los trabajadores, y cómo ellos han logrado incluso participar en leyes aquí en Venezuela y mejorar los derechos de la clase trabajadora. Un proceso que dicen ellos que ha sido bombardeado, que ha sido atacado, y que el salario real, en el caso del salario real, ha sido disminuido por toda esta situación económica aquí en el país. Tatiana.
Gracias, Madeleine, por entregarnos todos esos detalles que sumaremos más adelante al análisis. Muy buenas noches, Madeleine. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos ahora de Venezuela hasta Cuba. En esta nación caribeña es tradición una movilización de enormes proporciones para conmemorar el Día del Trabajador cada 1 de mayo. En esta jornada fue multitudinaria. Unos 900.000 trabajadores desfilaron en La Habana. Aquí está la información. Más de 6,5 millones de cubanos se movilizaron para conmemorar el 1 de mayo. Trabajadores y estudiantes desfilaron para demostrar su compromiso con la revolución y el socialismo. Bajo la consigna Unidad, Compromiso y Victoria, se congregaron en la histórica Plaza José Martí, donde el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel se dirigieron al pueblo. En oposición a lo que ocurre en países con gobiernos de derecha, en Cuba los obreros no acuden a reclamar el respeto de sus derechos, sino a mostrar su respaldo a la obra iniciada el 1 de enero de 1959. En la isla el derecho al trabajo está garantizado y los trabajadores disfrutan de beneficios de ley que son inaccesibles en países donde impera el neoliberalismo, como la salud gratuita, la educación en todos los niveles y la protección a la madre gestante. El llamado Día del Proletariado Mundial fue celebrado también en días anteriores en más de 60 poblados a lo largo de la isla. Ahí está lo sucedido. Seguimos recibiendo esa información de cómo fue esta jornada con Laura Prada, nuestra corresponsal desde La Habana, en Cuba. Hola, Laura, muy buenas noches. Una multitud, la vista no alcanzaba a ver el punto final de la movilización, particularmente de lo que vimos en La Habana. ¿Siempre es así? ¿Esta vez qué características tuvo? Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, haber estado hoy en la Plaza de la Revolución José Martí, aquí en La Habana, realmente fue muy emocionante para los cubanos y para los extranjeros que estaban ahí, no solo de los movimientos de solidaridad con Cuba, sino los que se encontraban de visita en el país, que fueron... había mucha emoción en el ambiente, había mucho júbilo. Las personas gritaban consignas, llevaban a los niños, que llevaban carteles que agradecían donde agradecían a la revolución por haberlos enseñado a leer y a escribir. Habían jubilados, habían veteranos de las luchas revolucionarias. O sea, estaba todo el pueblo, toda la sociedad cubana representada ahí en la plaza. Un momento importante fueron las palabras del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Tatiana, porque él se refirió a un punto específico que es primordial en la actualidad cubana hoy, y es el tema de la producción económica para ayudar al país a ese desarrollo, ese impulso económico que se está llevando a cabo con la actualización del modelo económico, y que él decía que los trabajadores son esa fuerza fundamental para llevar a cabo ese proceso de actualización del modelo económico, Tatiana. Y entre otras cosas, esa fue una de las causas también que llena de júbilo, ¿no? Ver cómo los trabajadores en Cuba, el pueblo en general, acude a la plaza para mostrar su apoyo a la revolución, al nuevo presidente del país, que además tiene la oportunidad, tiene la dicha de gozar con el apoyo, con el empuje, no solo del pueblo, sino de esa generación histórica que trajo la revolución a Cuba, Tatiana. Hay otro punto que quiero destacar contigo, Laura, y tiene que ver con esto que escuchábamos desde muy temprano en los testimonios, en la gente, a través de ustedes. Todo eso sucede a pesar de un bloqueo de más de 50 años. ¿En qué contexto entonces se debe entender esta multitudinaria movilización? Bueno, Tatiana, como vimos también en la plaza, se portaban carteles, y Cuba denuncia no solo en estos espacios, en estas manifestaciones públicas, su denuncia al bloqueo estadounidense hacia la isla. Un ejemplo que te puedo dar son los datos del informe anual que presenta Cuba en la ONU sobre los daños que causa este bloqueo al país. Por ejemplo, en el periodo de julio del 2016 a junio del 2017, la cifra en pérdidas económicas fueron de 22.080
822.280 millones de dólares. Por solo ponerte un ejemplo, esto en la ciudad se pueden ver vallas que ponen ejemplos puntuales referidos a algunas esferas de la sociedad. Por ejemplo, 3 semanas de bloqueo equivalen a todos los materiales que el país tendría que comprar para poder terminar la autopista nacional, la autopista que recorre toda la isla de la punta del Cabo de San Antonio a la punta de Maicí. Y otro ejemplo muy puntual, que se puede tener constancia, que cuando uno habla con los pacientes diabéticos, por ejemplo, 12 horas de este bloqueo equivalen a la insulina que el país pudiera adquirir para los 64.000 pacientes diabéticos que tiene Cuba, Tatiana. Este es un contexto que además afecta mucho a Cuba, precisamente porque está enfrascada en esa actualización de un modelo económico que trata de abrirse paso a pesar de este bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, que además ha sufrido un reforzamiento luego de las políticas más recientes que ha impuesto Estados Unidos, Tatiana. Con esos ejemplos te despedimos porque son muy claros, muy evidentes. Laura, gracias, muy buenas noches. Allí teníamos a nuestra corresponsal permanente desde La Habana, Cuba. Les hemos presentado cómo se dio durante esta jornada lo sucedido en este 1 de mayo en Venezuela, luego en Cuba, y nos vamos ahora hasta Bolivia, porque la clase obrera se movilizó este 1 de mayo para celebrar esas conquistas laborales. Desde la llegada del presidente Evo Morales tenemos los detalles. Con una gran marcha en la ciudad de Oruro, convocada por la Central Obrera Boliviana, cientos de trabajadores petroleros, de la construcción, mineros, transportistas y campesinos respaldaron las políticas laborales impulsadas por el gobierno. También celebraron los 12 años de la nacionalización de los hidrocarburos. La movilización encabezada por el presidente Evo Morales fue el espacio propicio para el anuncio de un incremento del 5% del salario básico nacional y del 3% del salario mínimo para superar los $300 mensuales, un 355% más que en 2006, cuando llegó Morales al poder. El jefe de Estado también promulgó una ley que dispone que las empresas privadas insolventes o abandonadas por sus propietarios pasarán a manos de los trabajadores. Morales añadió que el ritmo del crecimiento económico de su país puede traducirse en un doble aguinaldo para los asalariados bolivianos a fin de año. El líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, se sumó al optimismo sobre el doble aguinaldo y manifestó que todos los sectores sociales respaldan el proceso de cambio que lidera el presidente Morales. Parte de las reivindicaciones y logros alcanzados se evidencian en el Plan Nacional de Empleo, que ha garantizado la incorporación de más de 100.000 jóvenes a las plazas laborales y en la reducción de la tasa de desempleo de un 8.1% en 2005 a un 4.5% en 2017. Vamos ahora hasta La Paz con Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Saludos, Tatiana. La política social vigente en Bolivia ha logrado reducir el desempleo, según cifras oficiales, de 8 a 4%. Esto se ha expresado, por ejemplo, en los aportes a los sistemas de jubilación de poco más de 2.000 millones de dólares el 2005 a casi 16.000 millones de dólares el año pasado. Se pasó del 22% de la población con seguro social a más del 40% en los últimos 12 años. Estos datos fueron destacados por el presidente Evo Morales en el acto central del Día Internacional del Trabajo. Pero hay otros que ayudan también a graficar lo que el gobierno denomina un éxito económico y social. El salario mínimo estuvo congelado en $66 al mes los años 2003, 2004 y 2005. A partir del año 2006 hasta ahora, el incremento ha sido puntual cada 1 de mayo, hasta ubicar al salario mínimo en poco más de $300 mensuales. El presidente Evo Morales ha explicado estos avances en la fortaleza económica que adquirió el Estado con la nacionalización de los hidrocarburos, medida adoptada el 1 de mayo del año 2006, 3 meses después de que asumiera el gobierno por primera vez. El 18% que percibía el Estado de las ganancias del negocio petrolero se elevó a 82%.
Antes el Estado recibía solo el 18% y las empresas el 82%. A partir del 2006 se fortaleció económicamente el Estado y va una cifra más. En los 20 años anteriores a la nacionalización, el Estado recibió 4.500 millones de dólares. En los 11 años posteriores, es decir, en casi la mitad de tiempo, el Estado recibió 35.000 millones de dólares, casi 6 veces más. Con esta experiencia, el presidente Evo Morales, que lidera lo que ha denominado una revolución política y cultural, ha advertido que sin un sólido sustento económico no es posible ejecutar ningún cambio, sea social, cultural o político, y ha destacado que esta experiencia puede ser válida también en otros países. Tatiana. Gracias por entregarnos esta información. Es el balance de la jornada con Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente desde La Paz. Así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lidice Navas. Ella es internacionalista, luchadora social de la parroquia El Valle en Caracas. Doctora Lidice, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias. Un placer y buenas noches. ¿Cómo Igualmente. está? ¿Qué ha pasado con los gobiernos? En este caso, ese recorrido que hemos hecho de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, con usted obviamente nos centramos con el gobierno de Venezuela, que marcha con el pueblo. Esto no se ve en general en América Latina ni en el mundo. Así es. Eso se ha comenzado a ver en Venezuela desde el momento mismo en que el gobierno, con el comandante Chávez, precisamente demostró la consustanciación con los intereses del pueblo venezolano y de todos los sectores. Es decir, un hombre de pueblo, pero no solamente un hombre de pueblo, sino que el modelo económico era un modelo económico y es y sigue siendo un modelo económico para el pueblo, a diferencia del modelo económico que otros países y los anteriores gobiernos de Venezuela eran modelos que estaban en contra de la clase trabajadora y del pueblo todo. ¿Un modelo construido con el pueblo? Y un modelo construido con el pueblo, porque recordemos cómo, por una parte, cómo el pueblo organizado, el que estaba organizado en el año 99, construyó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cómo además posteriormente fue construyendo los planes de gobierno se ajustaban a lo planteado, a esa refundación de la República que está contenida en nuestra Constitución. Y más acá, luego, en el 2012, se refuerza con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde además se profundiza, se amplían no solamente los derechos, se rescatan, se restituyen reivindicaciones que fueron perdidas durante el puntofijismo, sino que además le abre también, amplía los espacios de responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso productivo, no solamente en las decisiones, sino también en todo el proceso productivo, donde incluso en este momento ya hay conciencia, suficiente conciencia en los trabajadores y las trabajadoras de la necesidad tanto de incrementar la producción, de incorporarse incluso en el caso de trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas que prestan un servicio, incorporarse, por ejemplo, a la producción de alimentos. Y además, no solamente la producción, sino también incorporarse en la parte relativa a la distribución y comercialización sobre todo de alimentos y medicamentos. Hay que tomar en consideración que el país está produciendo, el pueblo está produciendo, las mujeres están produciendo alimentos. Donde observamos, donde se detecta la debilidad que ocasiona la situación que el pueblo está sufriendo, de lo que está siendo víctima,
es en la distribución y la comercialización, y allí es donde los trabajadores y trabajadoras también están tomando conciencia de la necesidad del control y seguimiento una vez que se producen. Este es un punto muy importante, doctora Lídice, porque en medio de esta guerra económica multifactorial hay hechos internos de los que usted ha narrado, hay hechos a nivel internacional como la retención de una cantidad abismal de dólares por esta empresa europea, Euroclip, solamente crimen. Para citar algunos ejemplos, recordando a Cuba. Bueno, eso es parte de un bloqueo, en otra dimensión, pero sin duda que es un bloqueo. Y toda esta gente hoy en las calles, en particular en Caracas, ¿es la conciencia, es la militancia permanente, es qué? ¿Realmente qué? Es todo eso, es decir, es la conciencia de lo que está en juego, es la conciencia de qué es lo que están haciendo contra el pueblo, y una cosa que hay que destacar, es una guerra contra las mujeres, entendiendo que las mujeres son el sector social que lleva el peso de esta guerra criminal, el mayor peso, porque somos las mujeres las que nos angustiamos, se angustian los hombres también, los padres, pero las mujeres son las que andan haciendo las colas, ¿no? Las que andan desesperadas viendo dónde consiguen los alimentos más baratos. Fíjense que por una parte el gobierno, con las medidas que ha estado aplicando Nicolás, las decisiones, el incremento en los bonos, el incremento salarial, es decir, protegiendo al pueblo, a todos los sectores sociales, no solamente a los trabajadores, sino a las mujeres. Hay que ver todos los mecanismos a través de los cuales Nicolás ha echado mano para proteger a todos los sectores de la población y particularmente a las mujeres. Pero, como doctora dicen muchas... son medidas de apoyo en lo cotidiano, de apoyo en lo coyuntural. Faltan solamente 3 semanas para hacer las elecciones presidenciales y hay un muy fuerte temor. Por supuesto, no podría ser de otra manera ante la situación de altísima especulación que vive el país, que va a arreciar ese sector de la derecha. Sí. ¿Crees que eso es lo que va a pasar? El pueblo está consciente. Claro que va a pasar. Claro que va a pasar porque es la estrategia del imperialismo ahogar al pueblo, intentando llevarlo a una explosión que no ha logrado a través de ninguna de las demás estrategias, y sigue intentando. En parte por eso sorprende para algunos, sobre todo desde fuera de Venezuela, que no entienden esta realidad o que no quieran entender el mensaje que se envía, la cantidad, la multitud de la gente en las calles. Extraordinaria hoy, y precisamente porque es una demostración de la conciencia de ese pueblo, del pueblo mujer, del pueblo en general, de esa estrategia, y va a resistir. Es decir, ha estado resistiendo y el pueblo está decidido a seguir resistiendo y a vencer. El pueblo se ve en el espejo del pueblo cubano, de qué han hecho, de los años que han transcurrido en los que el pueblo cubano ha resistido a ese bloqueo bestial. Y bueno, yo creo que el pueblo venezolano se está preparando y está preparado cada vez más para eso, para seguir resistiendo y vencer, avanzar. Está avanzando en lo organizativo, está avanzando en la conciencia sobre la situación que le quieren imponer. Tiene que ver también, estoy a punto de despedirla, doctora Lídice, esta es una reflexión importante también en esta clave electoral del próximo 20 de mayo, en que no hay una propuesta de acompañamiento, de apoyo, de la protección de las conquistas solares de los candidatos de la oposición. No, si es que precisamente las propuestas que están haciendo son negociar con el imperialismo, negociar con el Fondo Monetario Internacional, que como todos los pueblos del mundo saben, son los que están imponiendo las condiciones, le han impuesto las condiciones a los pueblos europeos,
le han puesto las condiciones, ahí está lo que ha estado viviendo la clase trabajadora y el pueblo todo de Argentina, las medidas que en el caso de Brasil están aplicando. Entonces, precisamente, y además el pueblo venezolano vivió en el 89 aquel estallido social, precisamente a consecuencia de las medidas que el Fondo Monetario Internacional exigió a Carlos Andrés Pérez. ¿Eso fue parte del quiebre en términos de conciencia del pueblo? Exactamente. ¿El Caracazo fue parte de eso? El Caracazo, exactamente. Y entonces, bueno, el pueblo no olvida eso. Y estos candidatos que creen que el pueblo no tiene memoria, entonces plantean, hablar con el Fondo Monetario Internacional, acordar con el gobierno norteamericano, y el pueblo no se va a aclarar esa, ¿no? Entonces, esa es la explicación de esa manifestación, como ustedes decían, multitudinaria de hoy. Realmente yo no pude marchar sino 5 cuadras por mis condiciones de salud, pero es que cuando llegué a un punto en la avenida Nueva Granada y vi hacia atrás, primero lo que iba adelante y luego lo que venía atrás, es que realmente a uno se le paran los pelos de punta. Es decir, una demostración extraordinaria del pueblo venezolano. Así que confiamos en que eso se exprese en organización y en caudal de votos el 20 de mayo. Con esa reflexión la despido, doctora Lidicia, un placer. Gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Siempre a la orden. Así nos vamos a una pausa aquí en Es Noticia. Al volver les contamos lo que es noticia. Brasil y Argentina. Ahí ya ven las imágenes. En contraste de todo esto que les hemos contado, esas dos naciones, Brasil y Argentina, ejemplifican la pérdida de trabajo con garantías laborales. Distintos sectores marcharon, pero protestaron por los golpes permanentes del Poder Ejecutivo, de otros sectores también, a través de las reformas laborales. Solamente ahí planteamos un ejemplo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. Imágenes de Brasil y Argentina para centrarnos inicialmente en Brasil. El conjunto de reformas impulsadas por el gobierno de facto de Michel Temer no dejan lugar a dudas que sus políticas están dirigidas a desmontar las conquistas sociales alcanzadas durante gobiernos populares que le precedieron. Aquí tenemos los detalles. En 2016, Michel Temer llegó al poder por un sinuoso camino diferente al voto. Su misión es cada vez más clara: la aplicación de fórmulas legales para proteger grandes intereses económicos en desmedro de la clase trabajadora, que es la mayoría del país. En noviembre de 2017 fue aprobada la reforma laboral que, lejos de avanzar para fortalecer los derechos a los trabajadores, se aleja del principio de progresividad de las leyes. Entre los retrocesos más destacados están el aumento de la jornada laboral de 40 a 44 horas semanales. La jornada diaria pasó de 8 a 12 horas, se autoriza la tercerización, que le permite a las empresas evadir responsabilidades con el trabajador, las contrataciones colectivas pueden ser modificadas unilateralmente por los patronos, el descanso del trabajador se redujo de 1 hora a media hora diaria, permite fraccionar el descanso vacacional y elimina la remuneración especial al trabajo extraordinario. Las fuertes presiones de calle y el bajo nivel de popularidad del gobierno no electo han impedido que ponga en vigencia el proyecto de reforma al sistema de pensiones. En este se contempla el aumento de la edad para que un trabajador reciba su pensión. En el caso de los hombres, 65 años y las mujeres, 62. Asimismo, el tiempo mínimo de contribución al sistema pasa de 15 a 25 años. La administración de Temer no conoce límites.
La ONU y la Organización Internacional del Trabajo manifestaron el año pasado su profunda preocupación por una resolución del gobierno de facto que cambió las terminologías para evadir el trabajo esclavo. La utilización en el país de la servidumbre doméstica, el trabajo forzado y el cambio de trabajo por techo y comida son consideradas formas modernas de esclavitud. Esa es parte de ese nivel de protesta, de ese malestar social que tiene el pueblo brasileño. Ahí están algunas de las razones. ¿Y cómo finalizó esta jornada en Sao Paulo? De esto le preguntamos a Nacho Lemos. Hola Nacho, muy buenas noches. Movilizaciones no solamente allí, en distintas partes del país. ¿Cuáles han sido las principales reivindicaciones de este mar de exigencias del pueblo brasileño, del pueblo trabajador? Saludos, Tatiana. Así es. Una jornada de amplias movilizaciones en Brasil. Fue el primero de mayo, con Lula dentro de la cárcel, el operario brasileño que llegó a la presidencia de Brasil por primera vez para la clase operaria. Y también fue un 1 de mayo atípico porque por otro lado también acaba de entrar en vigor hace 5 meses la reforma laboral implementada por Michel Temer y aprobada por el Congreso brasileño, una reforma de flexibilización laboral que según el gobierno de facto era un puente hacia el futuro, y sin embargo en los últimos datos mostrados por el IBGE, el instituto que mide la cantidad de desempleados en Brasil, el ascenso de las personas sin empleo en Brasil pasó a 13 millones de personas, de 12 a 13 millones, y en ese sentido se muestran los retrocesos a partir de esta reforma laboral. Pero no solamente esos puntos marcaron esta jornada del 1 de mayo, sino también la tragedia que sucedió aquí en la ciudad de Sao Paulo, donde un edificio que había sido ocupado por 150 familias hace 8 años se incendió durante la madrugada de este 1 de mayo y también se derrumbó este edificio después del incendio en el centro de la ciudad, frente al Largo do Paysandú, aquí en la ciudad de Sao Paulo. Las familias, 150 familias, se encuentran esperando en las calles un albergue. El gobierno afirmó que los enviará a algunos albergues, que le dará un auxilio de vivienda que no alcanza para cubrir las necesidades de un alquiler aquí en la ciudad de Sao Paulo, y en ese sentido se muestra el avance de la especulación inmobiliaria sobre el centro de la ciudad y la falta de medidas institucionales para tratar un conflicto que hoy afecta a 6 millones de brasileños. La vivienda digna es una ausencia para 6 millones de brasileños y el gobierno de facto de Michel Temer no ha mostrado soluciones en relación a eso, Tatiana. Y a propósito de Temer, ¿qué hizo y de qué manera asume el gobierno esta situación tan dolorosa que evidentemente marca un 1 de mayo lo sucedido con este edificio allí en Sao Paulo? Sí, Tatiana, algunas reacciones institucionales por parte del gobierno de Sao Paulo, tanto de la alcaldía como del gobierno del estado de Sao Paulo, fueron medidas como el mapeamiento de los edificios que sufren riesgo, entre comillas, de invasión. Las medidas llegan con un tono neoliberal, con una línea en correlación con la especulación inmobiliaria en la ciudad de Sao Paulo. No hay medidas para evitar nuevos derrumbes en la ciudad de Sao Paulo, sino que la única solución hasta el momento ha sido mapear posibles invasiones. Lo que no se soluciona es el trasfondo, lo estructural, que es la ausencia de una política de vivienda en Brasil. Por otro lado, a nivel federal, el gobierno de Michel Temer ya había pedido el desalojo de este edificio que se derrumbó, y además Michel Temer apareció en vía pública, casi una manifestación inédita de Michel Temer en la vía pública de Sao Paulo, en medio de los rescates que se estaban llevando a cabo en el centro de la ciudad de Sao Paulo, de las personas que aún podrían estar dentro del edificio que se derrumbó. La reacción de las personas ante la aparición de Michel Temer fue un rotundo repudio a su participación en el lugar. Lo han llamado golpista, han pedido fuera Temer, como se dice aquí en Brasil, y además le han lanzado botellas de plástico de agua y agua al presidente de facto brasileño. Un punto más e importante también es que el presidente de facto ha anulado el programa Minha Casa Minha Vida, el programa habitacional más importante de la historia de Brasil, que pretendía alcanzar 3 millones de viviendas, que sería un paralelismo con el Misión Vivienda de Venezuela y otros programas habitacionales llevados a cabo en la región, y el presidente lo ha detenido ese programa habitacional que era implementado por el gobierno de Dilma Rousseff, y en ese sentido un gran repudio también porque las políticas de vivienda han sido paralizadas, como te decía, en un país con 6 millones de viviendas en déficit, Tatiana. Qué situación tan compleja. Gracias, Nacho. Muy buenas noches.
Allí teníamos, buenas noches, a nuestro corresponsal permanente de Sao Paulo, así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Tulo Ribeiro, economista, historiador, profesor, está con nosotros desde Río de Janeiro. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Es un placer hablar contigo y a larga audiencia de Telesur por todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, profesor. ¿Es ya posible tener una medición clara del impacto en general en el sistema social y laboral de las políticas de Temer? Sí, es muy triste. Estamos volviendo al periodo del neoliberalismo y muy cercano, Tatiana, de un periodo muy triste de la historia brasileña, que es la esclavitud. Yo voy a dar un ejemplo muy simple para la larga audiencia de Telesur pueda mirar. En Brasil, por ejemplo, los niños pueden trabajar 6 horas, personas de 15, 16 años, y ellos trabajan en la gran compañía, por ejemplo, de fast food, que tienen en todo lugar, el McDonald's o el Burger King. Bien, ellos están recibiendo hoy 5 reales por hora. En el final del periodo tiene de 25 a 30 reales. Bien, 30 reales y 25 reales es cuánto cuesta el sándwich combo con un refrigerante, una Coca-Cola, un jugo o una agua. Entonces, es un ejemplo muy sencillo para decirle al mundo que el neoliberalismo, así como Brasil, así como en Argentina, está llevando a nosotros a la época de esclavitud. Es muy triste. Las reformas laborales son reformas, la verdad, para sacar todos los derechos. Y de este momento es importante mirar, tanto en Brasil como en Argentina, que es un paradigma no solo de dentro, sino por el fuera, y fuera también. Los Estados Unidos han percibido que con gobiernos desarrollistas en nuestra América estaban perdiendo, debilitados su fuerza. Entonces empezaron a hacer proyectos, planos para debilitar económicamente estos países, intentando sacar los gobiernos. En Brasil sacaron con golpe de Estado, apoyado por una parte del judiciario. En Argentina llegaron con un neoliberalismo de Macri, y es muy triste. Las personas están volviendo a dormir en la calle, no que no tenían antes, pero ahora están principalmente en los barrios más endinheirados. Por ejemplo, en Río de Janeiro, ustedes pueden mirar las personas en las calles durmiendo en barrios como Copacabana, Ipanema o Leblon, o en São Paulo como Higienópolis. Es muy triste. Yo creo también que en Argentina, más cercano a Recoleta, tiene muchas personas que están durmiendo. Exactamente, profesor Ribeiro. Y sobre el tema específico de Argentina ya vamos a profundizar con el análisis con la doctora Estela Caloni. Con respecto a Brasil, ¿cuál es de todo este sector de la población cuando hablamos de 3,5 millones de personas desempleadas? Es una cifra realmente impresionante por el número que ellas representan, no solamente ellas, sino detrás sus familias. Así que si se cuenta, se multiplica y de qué manera. ¿Cuál es el sector que se ha visto más golpeado de todos ellos? Bien, estamos mirando ahora que ha pasado en São Paulo. Los proyectos de desarrollo en Brasil, la construcción civil es muy importante. ¿Y lo que ha hecho Temer? Ha esperado los financiamientos y la posibilidad de compra con subsidios de la vivienda. Planos que también han logrado éxito en gobierno de Hugo Chávez o el Maduro, en gobiernos populares de nuestra América. Entonces, esto está ahí generando un desempleo muy grande. Por ejemplo, Lula ha hecho una carta donde muestra que tenemos una capacidad de 100 millones de trabajadores y actualmente tenemos apenas 33 millones con tarjeta oficiales de trabajo. Esto es una cosa que lleva al Brasil abajo del piso. Estamos llegando a un momento de muy contracción de la renta y los 1%, los endinheirados de Brasil, que son principalmente los grandes capitalistas del capital financiero o los medios
los grandes medios de comunicación, los empresarios que están muy cercanos de los capitales internacionales, están sacando todo de la renta laboral, ha regalado todos estos años de desarrollo. El Brasil está voltando a tener una condición de 20 a 30 años ha pasado. Y Temer ha logrado esto en la desconstrucción del país en tan poco tiempo. Por esta razón es que no puede salir en las calles y es muy repudiado, insultado en cualquier lugar. Y de allí, profesor Ribeiro, es que veamos también las encuestas en términos de favorabilidad, si estamos recordando lo que viene para el próximo mes de octubre, que son las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por este análisis, un placer y buenas noches. Es un placer hablar con la Telesur y para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora queremos presentarles el panorama a propósito de este 1 de mayo en Argentina y van a darse cuenta lo similar que es con Brasil. El gobierno de Macri también le ha metido la lupa a los derechos de la clase trabajadora, pero lejos de querer impulsarlos, beneficia al sistema empresarial. Cientos de miles de trabajadores han sido despedidos del sector público desde que Macri llegó a la presidencia. La clase trabajadora del sector privado también ha sido golpeada debido al desmonte de la protección social, lo que da un amplio margen de ventaja a los empresarios para que vulneren sus derechos laborales. Entre 2016 y 2017, más de 265.000 trabajadores quedaron en la calle. Y para golpearlos aún más, en diciembre de 2017 el Parlamento aprobó la Ley de Reforma Previsional con un nuevo método para calcular el aumento de las pensiones. Los ajustes se harían de acuerdo a la inflación estimada en el presupuesto al principio de cada año. En caso de que la inflación sea mayor a lo estimado, el monto devengado por concepto de pensiones se vería afectado. Anteriormente, el monto de la pensión se calculaba semestralmente de acuerdo a la evolución de los salarios. En cuanto a la edad de jubilación, la reforma extiende la vida laboral hasta los 70 años. Mientras que en la normativa anterior, las mujeres se podían jubilar a partir de los 60 años y los hombres a los 65. El presidente Macri justifica estas medidas en su política fiscal. El gobierno afirma que los ajustes en las pensiones le permitirían ahorrar en 2018 unos $5.000 millones que serían utilizados para atender emergencias económicas. Otros aletazos de las políticas macristas son los llamados tarifazos sobre servicios públicos. Movimientos sociales aseguran que su implementación ha afectado gravemente los bolsillos de las clases populares. Paradójicamente, con este conjunto de medidas neoliberales, Macri aún sigue sosteniendo su promesa de reducir la pobreza. Ese es el escenario en Argentina, lo analizamos con Estela Caloni, periodista, escritora, investigadora, analista política internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola, doctora Estela, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Para ustedes y para Venezuela, donde hemos visto una manifestación extraordinaria, multitudinaria, ¿no? Miren, aquí ha pasado algo muy duro. El regalo del presidente Mauricio Macri a la serie a esta cantidad de trabajadores despedidos, bueno, este año 2018 llevan una cantidad de despedidos que ya suman más de 100.000 entre lo que es el Estado y lo que son de empresas privadas, más el cierre de más de 6.000 pequeñas y medianas empresas que no pueden subsistir con las tarifas insólitas, nunca vistas en el país. El regalo de Macri hoy fue, a partir de hoy, aumenta otra vez el agua, que ya es impagable, mientras la gente está en la calle porque no va a poder pagar las facturas de la luz y tampoco va a poder pagar las facturas del gas. Entonces, le aumentan hoy, no solo eso, sino que también, ustedes saben que en esta capital, uno de los medios más utilizados por la población es el metro, el subterráneo. Hoy viene otro aumento del subte de 7 a 11 pesos, es decir, que costaba a fines cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, costaba $1.10, ahora está costando 11,70 y va para 12,50, lo cual ustedes calculen que es un viaje, porque la gente, en general, los trabajadores
los que están en estas, que trabajan en esta capital o en las fábricas que están alrededor de esta capital, vienen desde distintos sectores de la provincia, con lo cual ya no les alcanza. La situación es gravísima, es dramática. Fíjense que hoy, al tema de los aumentos, el tarifazo que ha habido ahora, que es tan brutal, que imagínense que hoy hicieron una olla popular los movimientos sociales, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, hicieron una olla popular que abarcó muchísimas cuadras, a donde llegaron a comer muchísimas de las familias que están viviendo en las calles. Es desolador ver la cantidad. Todos los días familias abandonan sus viviendas o las pensiones donde viven porque no pueden pagar. Directamente, en este momento están durmiendo, como bien decía el analista brasileño, en estos barrios. Y saber que todo esto se da, en un año y medio, doctora Estela, debajo de los puentes. Sí. Es decir, es trágica la mirada que estamos viendo, es muy parecida. Es muy trágico porque fíjese usted algo sobre lo que yo quiero consultarle. Sí. Por otra parte, hoy fue algo muy especial porque vino Dilma Rousseff. Dilma Rousseff estuvo presentando un libro de Lula en la Feria del Libro. Lo digo porque se unieron en este caso las dos situaciones que están viviendo Argentina y Brasil, que son muy similares en cuanto a las medidas que se tomaron con una rapidez y con decretos totalmente ilegales, como son las medidas que ha tomado Temer en Brasil, aquí también, por supuesto, inspirados también en lo que hizo rapidísimo este gobierno, que solo en 3 o 4 meses ya había puesto en marcha hasta una nueva Corte Suprema, que la manipula de una manera extraordinaria, como está pasando con la justicia en Brasil. Entonces, está muy parecido lo que está sucediendo. Hoy se dio esta presencia de Dilma, que hizo unir el reclamo. Los reclamos son iguales, porque en este momento Macri volvió a tratar de meter la reforma laboral cuando había sido rechazada. Ustedes saben que hay una lucha en el Congreso en estos momentos contra el tarifazo que la gente no puede pagar, pero que el presidente Macri ha dicho que si sale, que si la oposición unida en este caso logra imponer que el tarifazo no se puede pagar y se tienen que volver atrás las tarifas, como propuso la senadora Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, entre otros, él va a vetar lo que salga del Congreso. Ante esa situación, hoy las marchas, claro, tuvieron todas las marchas fueron de protestas. Acá no fueron recordaciones, fueron protestas y de lucha, y llamado a la lucha, a la unidad de los trabajadores, a defender los derechos que se los están arrancando, como nosotros vimos la reforma previsional que se impuso, pero ¿a qué precio? Al precio de gente herida y reprimida y muertos y de todo lo que costó esa reforma previsional, con una de las marchas más grandes en la historia de Argentina, de todos los sectores, que ustedes se recordarán, que fue reprimida brutalmente. Y bueno, y ahora estamos viendo el intento de quiere imponer este tarifazo que verdaderamente no se puede pagar. Hoy estuve yo con los militantes de los movimientos sociales que hicieron esa olla popular inmensa, a donde llegaron a comer las familias que están en las calles también. Tratando de paliar un momento tan difícil, doctora Estela, lamentablemente tenemos que despedir. Bueno, pero solo una cosa le digo, evidentemente, Dilma estuvo acá, y uno de los pedidos centrales de todos los trabajadores hoy en la Argentina fue la libertad de Lula. Fue muy emocionante esa presencia de Dilma, tanto allí como en otros lugares donde se reunió con trabajadores y con artistas y con intelectuales. Entonces se unieron estas dos protestas. Esto es algo muy fuerte y muy importante tenerlo en cuenta en esta lucha unitaria
de estas centrales de trabajadores de ambos países. Muchas gracias, doctora Estela, por ese análisis. Muy buenas noches. No soy doctora, pero soy periodista. Bueno, un abrazo inmenso en todo caso. Un beso grande. Cariño grande, hasta luego. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticia_telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, durante este 1 de mayo, otro tema fue noticia. ¿Qué pasó en Europa, en particular en Francia? Aquí están las imágenes. Hasta mañana, sigan con nosotros.